Pues después de la publicidad, como siempre, toca Sociedad, hoy con Marisa Ríos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias, una vez más. Y una vez más, también bienvenida a su casa, Inés Peleteiro. Buenas noches. Hola, Ana, buenas noches. ¿Todo bien? Estupendamente, yo como siempre. Y también vuelve a la mesa invitada Rosa María Saborido, de los Salones Roy Jongueras. Buenas noches. Buenas noches. Mujer de rojo hoy. Hoy sí, hoy me tocó rojo. Pues rojo pasión, y vuelve a casa con mucha pasión, como es él, Manu Varela, director de la agencia de modelos Luena. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches a todos. ¿Y feliz Navidad? Feliz Navidad, hay que decirlo también. Pero ya pasó un poco, ¿eh? Este mes está pasando volando. Este mes está pasando volando porque él ya está pensando en carnaval, que él va así, de fiesta en fiesta. Nosotros ya estamos ahí, dale que te pego, ¿eh? Lo sabía. 7 trajes para 7 días que nosotros hacemos semana entera, desde comadres hasta el miércoles de ceniza. ¿Cómo sois los Dorens? Luego una semanita de cama, de relajación, pero mientras tanto... ¿Cómo sois los Dorens? Bueno, pues con ellos vamos a repasar muchos de los estilismos que hemos visto esta semana en distintos actos sociales. Y si os parece, ya vamos con las primeras imágenes de la noche. Nos llevan a una conferencia a la que vino a dar a Santiago Josep Borrell. Conferencia de Josep Borrell aquí en Compostela esta misma semana, presentado por el expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. ¿Qué os ha parecido? ¿Una imagen que os gusta, la de Josep Borrell? ¿Le cambiaríais algo? Si no, Todo. paso palabra. Empezando por esa corbata, mátame camión, atropéllame automóvil. Mira que no habrá corbatas bonitas. Igual casi para eso es mejor estar como Touriño sin corbata, aunque no me parece así muy propio de la ocasión, pero para llevar esa cosa que se puso al cuello hace falta valor. ¿Alguien más tiene algo que añadir? ¿Está en desacuerdo? ¿Estáis todos de acuerdo con Inés? No, a mí me gusta mucho porque es un señor que la verdad es que siempre ha tenido muy buena imagen. Siempre, está un poco más mayor y un poco más gordito, pero eso igual también es porque es después de Navidad, se me nota a mí también, entonces no podemos criticarlo por eso, que el mazapán está muy bueno. La corbata es cierto, pero bueno, la presencia, yo lo veo un hombre elegante, fuera de que acertase o no con la corbata este día. Y bueno, yo creo que nos podemos fijar en más. En más. A lo mejor la corbatera para despistar también. Claro, digo, Ya a veces centrabas no ahí. solamente- Igual dijo, así prestan atención a mi corbata El y me dejan estilismo a lo mí hay un que poco. estudiar mucho. ¿Y a ti te A gustó todos en los cuestión niveles. capilar? Bueno, Bueno, yo ya siempre le pongo el pero, ¿sabes? O sea, que siempre se puede mejorar, pero... bueno, esa es una actitud, siempre ¿verdad? se puede mejorar. Siempre se puede mejorar, eso está claro. Marisa, ¿y a ti qué te parece? Yo estoy con Inés, a mí no me entusiasma, la verdad. No me gustó en general prácticamente nadie de la mesa, ¿no? No lo vi así un poco, lo vi un poco aburrido, un poco soso, como un poco... no sé, como viejo todo, no por la edad, pero parece que era ropa como de hace 20 años, no sé, los colores, Sí, justo. Fíjate, yo que pensaba que ibais a decir que se veía mucho color, que siempre os color, quejáis de pero- poco El color. único color que se veía era un fular estupendo, así tono coral que llevaba Lupe, Sí. pero entre el público, en la mesa de color yo no vi nada, excepto esa corbata que no era ni color, eran coloridos era- como rancios, como, Sí, como justo. de hace tiempo, no, a mí no me gustó. El Igual color olía al destacable era el Canfor blanco, ¿eh? Igual esta conferencia olía al Canfor, no a estábamos allí. naftalina seguro, Naftalina. vamos. Bueno, economistas frente a la crisis, ¿qué te voy a contar? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, me fijé en varias personas mayores, por ejemplo, que se está llevando mucho al tema pelo corto, las mujeres, que en ciertas personas a mí me encanta.
O sea, el atreverse a cortarse el pelo tipo chico y que es muy actual, sobre todo para ciertas personas con ciertas edades que sean tan atrevidas y que a mí me está gustando muchísimo lo de cortarse el pelo y es tendencia. Yo es que siempre que lo puedan llevar, que su físico lo admita, estoy siempre a favor de un pelo corto o medio, o sea, una media melena, un pelo corto, es que da muchísima más fuerza. No descarto para nada las melenas, siempre con un toque de estilo, pero los pelos cortos atrevidos, además, ahora también hay que fijarse un poco en un conjunto, no es solamente estilo, ver un claro. pelo corto y ver la cara de frente. A cierta edad hay que ver un poquito todo el conjunto. Yo fui a ciertas personas y aparte, por ejemplo, otra Hay que cosa saber. que yo reivindico a veces, que no sé, bueno, ella sabe más que yo, No, pero que a hombre. mí ciertas canas en ciertas personas me gustan, o sea... A ver, yo estoy a favor y ahí, mira, te voy a decir una cosa que yo siempre pienso. A mí me gusta un cabello blanco que no sea esclavo de un tinte, de tenerse que ir a teñir cada mes y tal, pero sí que lleve un toque de actualidad. Claro. Y hoy en día pues hay unos colores degradados que tanto para el pelo blanco, o sea, para las canas, como para un pelo de otro color, castaño, rubio, etcétera, no te obliga a ir a la peluquería, no te obliga a teñirte el cabello, y sin embargo le puedes dar un toque de actualidad, porque ahí entra lo que decíamos a nivel, por ejemplo, de estilismo de la mesa y tal, que veíamos como rancio, ¿no? O sea, como la ropa un poco pasada. Bueno, pues yo ahí también digo lo mismo, porque, a ver, por ejemplo, para un pelo corto blanco tienes que ir muy maquillada, tienes que ir muy arreglada, es que es todo un conjunto de pies a cabeza o de cabeza a pies. Para o sea, que no parezca descuidado. para que no parezca descuidado, porque si no, ahí ya entra de que hace mayor, de que hace descuidado, después el corte tiene que tener diseño, Claro, tiene que tener porque mucho no estilo. puede ser un corte, ala, corto y ya está, no, porque a lo mejor pues un flequillo redondo o cuadrado o en sierra, o etcétera, eso ya dependiendo de lo que quieras acentuar en esa cara, ¿no? Bueno, que Total, yo cojo que el nos ritmo y ya. complica, tener el pelo con canas nos complica. Vamos a las siguientes imágenes de la noche y nos llevan al Hostal de los Reyes Católicos. Es el estreno del cortometraje infantil El Caballero de la Reina. Un exitazo del Club Rua Nueva, que produjeron este cortometraje protagonizado por unas actrices en ciernes, y por cierto mañana mismo, sábado, hacen un nuevo casting para elegir a las protagonistas de un musical que yo creo que todas las niñas que tengan inquietudes teatreras deberían ahí apuntarse, 10:30 en el Club Rua Nueva, para ese musical que van a hacer. ¿Qué os parecieron estas imágenes? Mucho color y mucho ideal todo. Movimiento, porque al haber tanta juventud, tantos niños, lo genial es que no son imágenes estáticas, o siempre hay alguien pululando, dándose la vuelta para hablar con la de atrás, y a mí me encanta porque le da vida. Igual que debe tener muchísima vida el corto, que a lo mejor iremos a verlo, espero poder verlo. Y bueno, yo tengo que decir que se veía mucha juventud y que tú también estabas muy guapa, que yo me fijé más en ti que en nadie. Así me gusta, por eso de Estaba estar ahí guapísima, arriba. claro. Eso hay que decirlo, lo siento. ¿Algo más para destacar? Oye, ¿vosotras seréis así teatreras? ¿Os veis haciendo un musical? A Marisa Vamos, sí. yo es que no tengo edad, si no voy mañana al casting. Me encanta. Porque Podemos hacer Marisa uno se para está más revelando. ¿Te acuerdas mayorcitas. que el otro día Es mi decía que quería vocación ser frustrada. mayoret, ahora ya hacer teatro, bueno. yo tenía que haber sido actriz, cuanto menos. Me encantaría meterme en la piel así de muchos personajes y vivir otras vidas. Yo creo que sí, que es mi vocación frustrada. A mí lo que me hizo gracia, bueno, el corto está muy bien, yo espero que todo el mundo tenga oportunidad de verlo, que era el estreno,
pero le pusieron después las tomas falsas y bueno, de verdad, yo si tuviese niños los haría ir por decreto, porque era divertidísimo verlo y era súper bonito ver lo bien que se lo habían pasado rodando, así que yo creo que hay que apuntar esta cita. Es mañana sábado a las 10:30 en la Asociación Rúa Nueva, todas aquellas niñas que quieran participar en este musical que van a empezar a preparar en breve las asociadas del club. Y si os parece, seguimos viendo más vídeos, nos vamos al Hotel Oca Puerta del Camino. Una vez más fue el lugar elegido para celebrar el patrón de los periodistas, aquí en Santiago. Premio Diego Bernal este año para José Luis Albite, compañero de fatigas, a quien desde aquí yo quiero mandarle un beso enorme y que se recupere lo más pronto posible, que lo echamos siempre mucho de menos. Inés, por deferencia, periodista. Muchos compañeros. Mucho compromiso, Ana. Muchos compañeros, Sí, todos muy guapos. Claro, todo el mundo estupendo, todo el mundo estupendo. ¿Qué te voy a contar yo? Bueno, puf. ¿Qué alfombra roja ni qué nada? Vamos, la entrega de premio Diego Bernal. No, bueno, yo que sé, estaba como siempre masera, estaba Perozo con una bufanda de colores que este año no me vais a decir que no, se lleva la bufanda muchísimo, en todos los tamaños, pero sobre todo las oversize, ¿no? Lo veíamos también en el vídeo anterior con las niñas. Y Perozo, que lleva así siempre un look muy informal, con el pelo así un poco larguito, le pega ese toque de la bufanda de colores. Moncho Lemos, que siempre lleva o una camiseta o una camisa negra, cada uno así muy en su estilo. Muy en su estilo. El Presi, el Presi iba poco en su estilo, iba a decir yo. El Presi muy sport, sí. Solo se arriesgó con el jersey chocolate, que podía anunciar nocilla perfectamente. A mí conste que voy a romper una lanza. Estaba majo, sí. Yo voy a romper una lanza a favor porque yo no soy precisamente fan de los looks del presidente de la Xunta y sin embargo, fíjate, yo prefiero verlo así casi de sport que cuando se pone la combinación de chaqueta americana con pantalón así gris, que sí. A mí no me acaba. La chaqueta azul marino con pantalón gris parece un poco su uniforme de trabajo. Sí, se ve un poco y entonces esto se agradece ver estas imágenes. A mí me gustó, quizás yo creo que hubiese ido más correcto con corbata, pero es un look que le rejuvenece y le da como otra actitud, ¿no? Sí, se quita un poco de sobriedad, pero muy bien, a mí me gusta. Mucho. Sí. Os diré que esta vez sí es verdad que a mí me gusta mucho el tema del jersey, la camisa y la americana sin corbata, pero en este caso le faltaba personalidad a eso. Le faltaba un tono un poco más alegre quizás al jersey o que destacara más, que hubiera más contraste. A mí no me acabo de convencer. Me parece que es una cosa que se pudo poner un domingo por la mañana para ir a pasear por ahí. No me gustó. Lo siento, Presi, es así la vida. Es así la vida. Perdónanos. En otra ocasión acertará más. Estaremos más de acuerdo. No, yo lo suelo defender, pero sí, en este caso, pues no me parece que sea ni para una entrega de premios ni para nada. Para una entrega de premios, no. Bueno, yo creo que había bastante mezcla, que es lo que suele pasar en nuestra profesión. En nuestra profesión, ¿no? Ya explicamos, que, somos así. Que suele haber bastante mezcla, pero quizá para un premio como este, bueno, veíamos, no sé, Ramón Castro, que fue el que lo recogió en nombre de José Luis Albite, que son muy amigos, iba, bueno, perfectamente de traje. Sí, muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien, sí. A mí me gustó mucho. Sí, que es verdad que echamos de menos la corbata del Presi, y Ramón Castro iba estupendo, yo estoy de acuerdo con Ana, me gusta mucho.
Yo creo que todos los años comentamos estos premios y todos los años pasa exactamente lo mismo, que allí cada uno va según su estilo y yo creo que ya es un poco la marca de la casa, ¿no? Que cada uno... Bueno, no se disfrazan para el evento. No. Van como son ellos. Bueno, el yo creo que lo que más periodista nos en llamó su este año la piel y- atención es que el presidente, que sí suele ir de corbata, choca, traje sí. o tal, pues nos chocó este look así tan sport, que yo vuelvo a decir que bueno, casi Sí, un fíjate poco a me lo convenció despeinado más. incluso, ¿no? Y, Peinado. ¿Le sí. cambiaríamos el corte de pelo? Sí, un poco, ¿eh? Sí, Porque sí, yo lo sí. vi así un poco despeinado, así. Sí, tiene un poco de ondulación su cabello y yo creo que estaba así como un poco de eso que te lavas la cabeza, lo secas y así de ¿Qué la le ducha a la harías calle. tú? ¿Qué le harías tú? ¿Cómo te imaginas tú Al presidente. al presidente así en imagen? A mí me gusta peinadito. O sea, sí, me gusta con el pelo cuando lo lleva más liso y bueno, y hacia un lado, ¿eh? O sea, sí, no hacia adelante, sino que ahora también ya las tendencias son más a flequillos largos, más hacia un ladito y así. Pero me gusta cuando está así más peinado, la verdad es que sí. Pues nada, Alberto, ponte corbata para Inés, peínate para Rosa y por mí que sigas de sport dando premios por el mundo adelante. Vamos a seguir con otra entrega de premios, en este caso el certamen literario Arcebispo San Clemente. Premio San Clemente, un certamen institucionalizado por el Instituto Rosalía de Castro y en esta ocasión con premios para Arturo Pérez Reverte, para Pedro Feijóo y para Petros Márkaris, que realmente arrasaron entre los estudiantes, no solo entre los que lo votaron, sino entre todo el auditorio. Yo, en los 20 años que lleva el premio, creo que, vamos, fue de las ediciones que más éxito tuvo y más poder de convocatoria, ¿no? Yo creo que un poco así, el tirón Pérez Reverte, pero todo en general, ¿eh? Supongo que me miras para preguntarme qué es lo que me gustó, ¿no? Porque es así, digo yo, a ver, ¿ahora qué? Es lo que tiene la derecha, ¿Ahora qué he hecho? es lo que tiene mi mano derecha, es lo que tiene la mano derecha. Fíjate, me voy a quedar con los looks de los estudiantes. Además hablábamos antes de la importancia que tienen los estudiantes en este premio, que además es como debe de ser. Y me sorprenden favorablemente porque yo siempre digo que la adolescencia es un momento para equivocarse mogollón, entre otras cosas en el estilismo, para probar cosas, encontrar tu propio estilo y como consecuencia de probar también te equivocas. Pero en este caso encontré muchas cosas, había una chica con una chaqueta de tweed como dorada, un amarillo así importante, muy chula, detrás justo iba una chica con un vestidito y un perfecto de cuero que me gustó mucho, luego también había una chica con un collar importante, un poquito un resumen de todo lo que estamos viendo en la calle, las tendencias de este año y me gustaron muchísimo, aparte de Camilo Nogueira con su bufanda, eso es un apunte al margen. ¿Y apuntes al margen? A mí me ¿Tenéis por gustaron aquí? mucho, sí, que se vio un montón de fulares, de bufandas, y sí que le dan colorido, no son colores tan sosos y tan sobrios. Es verdad que el tiempo también pues, favorece un poco que saquemos de todo, ¿no? Bufandas, chales y de todo. Pero me gustó eso, ver colorido en las bufandas. Y estoy de acuerdo contigo en que quizás, por lo menos yo lo que percibo un poco en estas edades de adolescencia y gente joven, es que sí que se cuida un poco más el estilo que hace unos años, ¿no? Que hace 5 o 6 años, que las veías a ellas, sobre todo que llamamos la atención, como más abandonadas, como con
los pantalones como muy caídos, y ahora parece que son, las niñas, no sé, me da a mí la sensación de que son más coquetas, de que vuelve un poco a retomar esa feminidad, ¿no? Y que se cuidan más su aspecto y su imagen. Y se vio mucha cazadorita negra de cuero corta, así entalladita, que también da mucho juego, que es una prenda muy versátil, ¿no? Eso me gustó también. Bueno, yo tengo que animarlas a que se corten un poco las melenas. Es verdad, pero lo digo en serio, porque a veces voy Que por la conste calle... que la melena ya no- es muy de adolescente, Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, a las niñas yo creo que le cuesta tanto totalmente, desprenderse de pero las se melenas. puede Muy llevar. largas, además, Sí. porque las llevan todas a mitad de espalda. Claro, pero es ahí cuando Inés decía que se pueden equivocar, que pueden cambiar, es ahí cuando también tienen que hacer cambios, porque el pelo crece. Y a veces se deja una melena a los 15 años y terminan a los 30 siguiendo con la misma melena. ¿Me vas a contar? Lo que te Ya decía a los antes, 40. lo que te decía antes, pues nada, Porque bueno, que aquí hay que Inés habla cambiar, mucho. hay que variar, porque Inés el pelo habla, crece. Inés habla mucho de equivocarse y yo, fíjate, no te imagino a ti en la adolescencia cambiando ahí de look totalmente de Pues yo no un sé si mes la vi para una vez de otro. punky. No, era broma. Pues yo creo que ¿De Inés pelo? cambió bastante, o sea, Sí, sí. cortó, Sí, lo tuvo el más pelo, corto, el más pelo largo. sí que lo he tenido corto, incluso Sí. corto. Sí. Sí. Hombre, yo siempre digo, yo como me encuentro cómoda es con mi pelo liso y Claro, tal, porque pero... tu pelo es liso y una mira melenita. qué cara de desconfianza. No, porque al No. final... Todos queremos pruebas. Claro, Yo no, porque no al me creo final... nada, no ¿eh? te- No me pues, creo Tú pues mira, sí. Ana, tú mira, Ana, lo guapa que está desde que se hizo este cambio. Bueno, A ver, A mí está no muy me gusta guapa. mucho así, pero también A me mí gusta también. con su A melena. ver, porque esto. Ana tiene un pelazo. Es que mira, el pelo, yo digo que es como la ropa. Te cambias de traje y hay muchísimos trajes que te quedan bien, ¿no? Pero es que es un riesgo probar, porque Pero tú no. la ropa te la quitas y te la pones en el mismo día, pero el pelo... Riesgo Me vas ninguno. con pelucas y dices, uy, este corte qué bien. No, porque mira, la peluca... A ver, no, porque te voy a decir más. No sirve probar en una peluca, no es tu pelo, no tiene la misma caída. Claro. No te va a ser- pero es que no te ves para nada ni igual ni parecida. Es más, yo probé con un programa en el ordenador, cambiándote el pelo y tal, y no es lo mismo, o sea, no, porque es estático, no se mueve. mueve. Claro, yo digo que hay que hacer como con los trajes. Vamos a ver, una asesora de imagen te estudia junto contigo, o sea, no solamente el físico, sino también cómo eres tú, cómo te sientes o cómo te sentirás con esto, con lo otro. Entonces es difícil no acertar. Y luego que el pelo es lo que te digo, crece. O sea, es Pero tarda, atreverse. ¿eh? Pero tarda. No, pero hay Y si muchas luego cosas. no te gustas, ¿qué haces? ¿Qué va? Yo Hay estoy, muchas a ver, cosas. a favor Bueno, de que ahora tenemos evidentemente se cambie un poco el- extensiones, Sí. ¿sabes? Es que ahora es fácil. O sea, no te gusta, lo puedes alargar. O sea, Me vas a convencer. Mañana. No, lo de las extensiones. No, está en mira, ello, está en ello. vamos a ver, yo lo intento convencer, pero No, mira, ya. no. A ver, no, hombre, no es el caso. Pero yo lo que sí me gusta, porque cada 6 meses tenemos pues estilos diferentes. A ver, cada 6 meses, es que esto es muchísimo. Y sin embargo, dices, ¿cómo es posible que muchísima gente, y sobre todo joven, nunca los pruebe? Nada, ninguno. O sea, la melena, cortar puntos y punto. Y como mucho un flequillo. es que es una pena, a mí me da y pena. lo dices mirando para Inés. Ah, no. ¿Sabes qué pasa? Que la tengo enfrente, Inés. No, si vas bien encaminada, vas bien A encaminada. Inés la tengo enfrente, ¿verdad? Y nos conocemos mucho. ¿Verdad que sí? Bueno, pues si os parece bien, vamos ya con Ay, esta sí. sección de alfombra roja que nos hemos sacado de la manga, porque nos gusta y porque ya vamos pensando en la Gala de los Elegantes 2014, así que vamos a repasar una de las alfombras rojas de los últimos días. La semana pasada tocaba cine y esta semana toca música, son la entrega de los premios Grammy.
podíamos acabar de otra forma este vídeo de los Grammy, que resume un poco la alfombra roja, todos los modelazos que hubo en esa noche. ¿Nos gustó más el mundo del cine o el mundo de la música, Inés? Bueno, normalmente siempre salen mejor paradas las del mundo del cine, porque en el mundo de la música son más artistas y entonces suelen llevar estilismos un poco más extremos, pero es un poco lo que te esperas, ¿no? No puedes pretender que determinados artistas que durante toda su vida profesional llevan pues looks más atrevidos, luego vayan a una entrega de premios y vayan como con un vestidito negro largo. De hecho, son tan extremos que a Beyoncé le hemos visto todo con esa transparencia, que han hablado fenomenal de su reaparición y yo la veo a ella muy guapa, pero caray, o sea, mira que me gustan las transparencias, pero me parece que esto ya es... En fin. Como empiezas a ampliar así un poco la imagen, es que te lo digo yo. casi le agradecía que llevara aquella braga faja que se le vio en aquella actuación, porque... Beyoncé que adelgazó un montón, ¿no? Sí. 30 kilos, dice. 30 Pero kilos. yo creo que hablaban de ella por eso, como diciendo, bueno, pues Yo creo recuperó que la impresión su es esa. figura Me y parece demás. fenomenal, pero tampoco Entonces hace falta se quiso poner enseñar un vestido tanto. marcando a tope, Bueno, la pero verdad una que cosa estaba es muy marcar guapa. y otra cosa Decir, es enseñar. bueno, a mí por lo menos me encantó, porque no todo el mundo lo puede llevar, y ella lo llevaba fenomenal. Ahora, es verdad que es no, muy quiero pensar que transparente. aquello eran las bragas. A mí sí, a mí me Color Era una original. segunda piel, era una segunda piel que exaltaba por las curvas de ella. Entonces yo pienso que las alabanzas que le han hecho es más que nada por los 30 kilos que perdió. Porque claro, para lucir esa segunda piel tienes que tener las curvas de ella y el trasero de ella, lo que sea. Fíjate, Y aún Pero así, no, si el brocado del vestido... No era elegante, pero el ni pompis era- todavía sigue ahí. Sí, sí. Pero Yo no que quiero lo pensar recuerden, cómo estaba eso con que- los 30 kilos que se quitó. No sé cómo Fíjate, no estaría. lo recuerdo No me yo gustó así nada, como... No sé, yo ahí la siempre figura se fue la vi un bien, ejemplo de pero curvas no. y a mí me parece Sí, fenomenal. a mí vamos, sí, a yo mí la no me veo parece- bien. Sí, a mí me recuerda un poco el cuerpo así de Jennifer López, ¿sabes? Una mujer Claro, así voluptuosa, claro, y hay un con montón de curvas gente que le gusta bonitas. ese tipo de cuerpo Pero y, claro, y me me gusta. alegro de que no sea todo el mundo señoras de unos 70 y 50 bueno, kilos. No, O sea, estamos me volviendo parece mucho fenomenal. al cuerpo de Además, las curvas. Claro. Sí. De hecho, se está recuperando porque era, Yo no lo digo por era el eso. físico de No, antes. no, yo Yo sé lo perfectamente digo por qué lo dices, te porque digo que es una indecencia. es completamente transparente, excepto esas partes que hacen el floreado. Sobre todo y ese por floreado delante. podría haber llegado un poquito más para abajo. Un poquito, y entonces hubiera estado bien. Pero Sí. estuvo ahí muy... Yo te digo que nosotros muy- que estamos preparando el Sí. carnaval, y hay una parte que miramos en lencería, los hay muy parecidos, solo que en mono. Así que señora, si a alguien le gustó mucho, lo tiene en versión pantalón en una sección de A lencería. mí me gustó vérselo a ella. Y lo que sí Lo tengo vamos a que dejar. decir que ahí a punto de que vemos que lleva esa media melena ondulada y con un color degradado. Pero muy bien hecho el degradado y muy cuidado el cabello, porque esa es otra. No se pueden llevar colores sin cuidar el cabello. Y ahí se ve que, para mí, está bonito, A mí el pelo sí me gusta. ¿verdad? O sea, Es yo que me está- quedo con ella de cuello para Sí. arriba. Está muy guapa de cara y está... O sea, guapa está Sí. ahora. Sí, sí, sí. Yo sí, sí. he visto cosas que no quería ver. Solo digo eso. Solo digo Totalmente eso. de acuerdo. vamos. Bueno, ¿quién nos ha gustado, por ejemplo? Gloria Estefan a mí no me gustó Nada. nada de nada. Yo estoy ¿Por de qué acuerdo sois con tan Marisa. mal guiadas? Me No, pregunto. Pues yo le tengo Voy yo puesto y digo, horrible. Ha gustado. Es que la vi, que no, Sí. que no. Que ha No, no. dicho que os ha dije, gustado. a ver, ¿quién os ha gustado? Ah, y dice perdón. Marisa. Bueno, a mí no me gustó Me nada. empezar por lo Yo final, pero lo me alegre. equivoqué, A mí tampoco. mea culpa, me equivoqué. Yo pensé que estabas preguntando Entendió, lo que no nos no había os ha gustado, gustado, siguiendo un sí. poco la línea Sí, de yo te Beyoncé, que a mí entendí no me lo gustó. mismo. Bueno, vamos a empezar. Pero bueno, si quieres te digo quién me No, gustó. vamos a empezar por quién nos parece que han ido ideales, para tomar nota. ¿Quién Holly nos ha Readings. gustado? Bien. Holly Readings, Holly pero Readings vamos. para mí fue la mejor, Sí. porque Sí. aparte se ha atrevido con un vestido muy sencillo, con corte muy sencillo, pero a ver, a mí por ejemplo los trajes los trajes largos, me encanta el riesgo de la manga larga, que es muy difícil, que se ha visto en trajes de novia, pero que en los trajes de fiesta normalmente casi ningún vestido lleva manga larga y le queda espectacular. La que es- sencillez y ese tema. Bueno, el color es ideal porque hemos visto muchísimo blanco, dorado, blanco y negro, y las tres que han ido de azul han ido
impecables. Con esa chica en concreto, en el azul noche, lo que me ha gustado especialmente es que por delante es un vestido extremadamente sencillo, de manga larga, y por detrás lleva un escotazo de espalda que te mueres. O sea, para poder llevar esa espalda, aparte de tener una espalda bonita, tienes que ir después un poquito más cubierta, porque si no parece aquello Beyoncé. Noches que llevan hoy, para que la gente le sirva de referencia por si no recuerdan la imagen. El vestido era casi de este color. El vestido era espectacular. Yo le hubiese quitado un pelín de escote en la espalda, me parece que baja un poquito de más, o sea, le falta un palmo de tela, para mi gusto, pero por delante impecable. La caída, o sea, todo, la manga me parece tiene un brazo muy estilizado también, o sea, muy bien. La melena así, la de a mí me gustó muchísimo, fue la que más. Ideal Taylor Swift, que seguramente Mi coincidiré segunda, con ¿ves? Marisa. Coincidimos, la primera de acuerdo, la segunda también, a ver si coincidimos en la tercera. A ver, seguimos apuntando. Taylor Swift, que iba con un Gucci Premier en tonos Con una así. redecilla así plateada, oro y ¿no? plata, Sí, con cuello caja y una manguita corta, así como ribeteada, muy mona. Y creo que llevaba un cinturoncito, todo. Y también muy bien el pendiente con un largo justo, la vi bien de joyas, de pelo, todo. El conjunto era muy, muy pulcro. Me ¿De gustó pelo mucho. también? Sí, sí, Rosa? sí, Sí, yo ¿te también gustó? estoy de acuerdo. Sí, y bueno, lo que yo tenía que decir, por ejemplo, Julia Roberts. sí, que ahí sí que la vi que le faltaba un recogido bajo, porque el vestido llevaba escote en pico, no lucía el cuello para nada, le quedaba la melena, aquí no había nada. O Julia sea, Roberts, que iba de corto, además. sí, que es de las entonces pocas que iba de corto. yo vi que recogiéndole el cabello, pues en un recogido bajo, hubiera lucido mucho De más. otra manera, mucho sí. más. Es que con A eso mí solo... para ir de corto me gustó el traje. El traje precioso. Parecía una A mí me- señora. a mí me gustó. a mí muy Lo que pasa es que la aseñorada. veo- Yo que soy de Ferrol, pero No, esto no. me parece pasarse, vamos. Yo no entiendo que fuese de corto, pero el traje sí ¿Qué me tienen los gustó. de Pero Ferrol? estoy de acuerdo con Rosa, Aquí que el las de pelo Ferrol. estaba poco trabajado. Sí, No le hacía, o sea, no. No se le veía peinada. Yo creo que de hecho Pero le perdía el traje. por culpa del Porque es pelo. que- Se la veía un poco desaliñada de Eso. pelo, no sé. Es que si A ver, lo lo normal es recojo que un los poco y actores se le ve el cuello... se preparen para el papel, pero igual es como en la última película, va así un poco rollo. Edith Piaf a lo mejor dijo, pues le influyó el papel en su vida real. A mí el vestido me gustó, lo que pasa es que la veo un poco, estamos acostumbrados a verla delgada, extremadamente delgada en muchos casos, y yo la vi un poco caderona para ese vestido. Pero a mí el vestido me gustó mucho, el No encaje. está caderona, porque esa chica no es caderona. Lo que pasa es que Bueno, ese no vestido sé, igual le- es la no le foto, marcaba pero en la foto da la ninguna curva, sensación le hacía como muy un cuadrada. armario así cuadrada, y por eso digo yo que va muy aseñorada. Esa chica tiene Sí, pero- un tipo estupendo. Aparte, ya te digo, Vestida la por su acabo de peor matar. enemigo. A mí me gustó, Para de mí el todas- pelo. de todos modos, igual el pelo Bueno, sí una en la sí. que no coincidís. ¿Y qué os parece Katy Perry con esa gasa musical? A mí me gusta. Ya A sé mí que por es un divertido poco... me gustó Claro, también. yo no me lo pondría, pero me parece que va a los Grammys, que va de tema de música, es un contraste divertido como es ella, porque tiene un corte un poco princesa, pero a la vez le mete ese estampado de notas musicales. Bueno, me Pero gustó. yo no la vi favorecida. O sea, me gustó el vestido porque, a ver, iba a dar... Era una cosa como si dijéramos, bueno, para la ocasión vamos a hacer algo muy especial y tal. Así y como muy de fantasía. Sí, ¿no? pero luego para mi gusto no le favorecían nada, pero nada. Y luego el peinado, lo que te decía yo antes, que yo es que esos pelos tan tirantes y que se le ven las puntitas así salientes de las orejas, y eso que no es que las tenga grandes, pero esos puntitas así de las Mira, es que orejas, solo haciendo así ya se te nota. ¿verdad? Se me notó. Te Pues notas ves, que no. eso soy yo mucho de eso. Sí. De pelo pulido, cuando me recojo el pelo. Sí. Mira, te voy a contar una Ahora ya no lo anécdota. vas a ser capaz de hacer porque No, cuando sí, empiezas porque a lo lleva hacerlo mi tú- madre diciendo toda la vida y paso tanto que Sí, flipas. pues, Sí. Tanto que eso sí que no es No, una la que cosa que flipa yo es para ella. mí es algo que no soporto, fíjate. Ver esos pelos tan tirantes y que le salgan, aunque no tengan las orejas grandes, ¿sabes? Pero que le salgan esas puntitas así de las orejas. Es que al es con bueno. el pelo tirante las Y orejas después sobresalen. llevabas un moño encima que los volúmenes para mí no me encajaban. Claro. No me A mí encajaba. tampoco me gustó especialmente, pero conste No. que estoy un poco en la historia de que yo creo que cada uno tenemos nuestro esquema mental hecho. Y es como cuando la gente te dice, a mí por ejemplo es el volumen.
¿no? No, paso del volumen mogollón. Paso del volumen y de las cosas redondas. O sea, esta mesa me pone mala, la quiero haciendo... Otro día la tenemos Ahí que está, poner por ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo ¿Tiramos por creo... ahí? O las cosas así muy uniformes, no, por favor, cuadros a distintas alturas. Y este rollo Sí, a mí así de... también. Muy simétrico, Claro, yo muy- creo que cada uno tenemos nuestra propia tara mental Sí, en sí, algún sí, lado sí, que sí, se nos sí. cruza. Sí, eso está Hombre, yo claro. creo que Katy A Perry, ver. después de sus trajes para sus videoclips de piruletas, de golosinas, de ositos, de no sé qué, yo creo que fue muy elegante en su rollo. En su rollo. También hay que O sea, decir que si solo le ves la esperábamos algo falda... peor, quieres decir, Claro, ¿no? podría Nos hacer cualquier sorprendió, pero Claro. bien, ese es tu mensaje. Hombre, que no viniera con Hombre, la es un máscara vestido de... temático que viene un poco al caso, que bueno, pues yo creo que es un guiño, ¿no? Lo Así que un sí que, poco- bueno, yo hice la nota de humor antes cuando estábamos viendo los vídeos y tal, porque si le ves solo la parte de abajo, pues parecen unos visillos pues de alguna casa original, de un músico. Pero bueno, que yo al final la vi para Katy Perry, o sea... Katy Perry, me refiero, Katy no me la Perry. imagino disfrazada de otra Ella manera, misma. ¿sabes? ¿Qué os pareció Gloria Estefan, por ejemplo? Que también la veíamos por Yo eso le de tengo aquí darla... horrible. El mal. horrorosa. Gloria Estefan Mira. es el mal. La con ese vistió vestido. la enemiga de al lado, la Sí, vecina que la odia, le dijo, ven que te asesoro que te vas a poner a los Sí, Grammy. sí, Y sí. ella La cogió misma y le que hizo vistió a caso. Julia Roberts vistió a Gloria Vale, hace Estefan. caso y mira tú que salió, ¿no? Y la pobre mujer, aparte de que está un poco entradita en carnes... Bueno, que tú ahí como tal- estás así como un Yo estoy de poco... acuerdo. Hombre, es que se pone ese traje, que le sale un poquito por Sí, aquí arriba, que muy parecía el final del caramelo, donde Luego lo le tuerce. encaja la y le melena sale la justo ahí cabeza también ahí. por encima. Esa media melena pegada aquí. Pegada. O sea, la O mujer sea, sin cuello, no. que yo tampoco tengo. Pero era como un caramelo con una cosa encima. Y luego el traje este, que es como medio transparente aquí, y la Y habla- manga así, que por ejemplo yo pienso que ciertas mujeres en ciertas edades, con perdón, Sí, sí, sí. a mí no me gusta nada lo de que se le vea la axila. O sea, que se Justo. le vea el brazo. El brazo. Brazo panadera. fofo. El brazo y el Que hacen luego codo. el chiste este de si es Fatal. sobacos y eso, no sé qué, Sí, tonterías que ¿eh? hacen con los móviles. Pero claro, a mí me parece que ella, que es tan así, tan divertida, también debería llevar una cosa en su rollo. Pero yo creo que ese traje alguien la asesoró mal. Mal. Pero Pero la yo estoy de odiaba. acuerdo completamente a mí algo que contigo. me horrorizó mucho más. ¿Y qué fue? Yoko Ono, su hijo y Ay, toda ay, la ay, historia esa. Bueno, al final hace bueno la frase de la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Pues va a ser verdad. Ahí Esa sí. foto, o sea, dices tú, Me echa un poquito de mi madre. un poquito de miedito, No sí, voy a es poder verdad. dormir en 2 semanas, por lo menos. Sí, es como un poco... Bueno, teníamos a Yoko Ono, pero también teníamos a Madonna vestida con un traje pantalón, sombrerero de cowboy, en Sí, rollo le veis blanco. la boca para morirse. A mí no- O sí, sea, la lo de boca los con- dientes ahí con el oro. Sí. Yo llevé un susto, cuando le vi ese primer plano de esa boca. El lado Hombre, izquierdo fue se estaba instantáneo. Algo tenía que hacer, porque yo cuando anunciaban tanto tal, yo dije, a ver cómo aparece esta. Que yo tuve, a mí me encanta, de todos modos, ella, su personaje y cómo es. Pero yo fui al concierto en Oporto, me encantó de los nervios, bueno, Oporto no, en el norte de Portugal. Pero yo dije, a ver qué hace. Y claro, la vi primero de negro en la entrada, de blanco luego en la actuación. Y dije yo, algo hace, los dientes. Que no fue un acierto, estoy totalmente de acuerdo con mi compañera. Pero bueno, que dentro de su rollo divertido y con ese gorro así como... De cowboy así. Sí, una de cowboy era el de la actuación y el otro era como de los judíos estos, los americanos de estas. De todas formas, Los semis. de todas formas, por ejemplo, la semana pasada que vimos los premios de cine, era así como había mucho rojo, mucho blanco, como más glamuroso. Y en esta lo que había era colores muy diferentes, estilos diferentes, pero las sirenas por encima de todo. Sí, mucho ¿no? vestido Mucho sirena. A mí no vestido es un sirena. corte que me guste, fíjate. Yo nunca fui, o sea, nunca bogué así por los vestidos de corte A sirena. mí me gusta cuando te lo puedes permitir, me gusta mucho, es muy cuando hay- favorecedor, pero... Cuando hay un buen Pero hay, a ver, un Cuando corte puede sirena ser. así muy pronunciado, no. Este azul que comentábamos antes, que es como un poco Yo así no diría que caído, es- no que lo es veo sirena, tanto yo no sirena, diría que sí. es sirena. Pero a mí el corte sirena en general no me gusta. Y mi tercera, que yo te decía antes, que no sé si estarás tú de acuerdo o no, Nicole Trufio, creo que se dice así, Ah, sí. que era la novia de Gary Clark, Sí. que llevaba un A mí esa súper fue la que más me gustó. escotazo plateado, que solo este tipo de mujeres se pueden permitir lucir, con una manga floja aquí a A mí la esa fue la que más muñeca, me o sea, gustó. me encantó. La De melena hecho, ponía también en las cuidadita. críticas como que venía de una fiesta de Los Ángeles de Charlie porque juega con el rollo retro que se está llevando tanto y a la vez para mí fue la más fina y la más elegante, con una falda plisada pero larga, muy atrevido.
a la A mí me versión encantó. original, Me pero gustó sin mucho. caer en excentricidades, me gustó. Sí. Y lleva eso que hemos visto tantísimo también en estos premios, que es el escote hasta el ombligo. Sí, que Algunos apuntaba antes. mal rematados, porque, bueno, mal rematados, desde mi punto de vista, claro, se vio también así como trabillas, entonces al final te cargas el efecto del escote aquí Sí. central, para mí no, vamos, lo estropea. Ese lo llevaba Pero Ciara, el que dices tú, como unos... Había varios, Sí, sí, el que había estaba varios. embarazada y yo creo que el vestido era muy mono, pero a lo mejor, pues evidentemente, aumentas el volumen de pecho y a lo mejor no le cerraba o lo abría de más y tuvieron que ponerle esas tiridas que no le quedaban nada bien. Sí, la chica. Sí, que después por lo demás va muy mona para estar embarazada, luciendo tripita, Sí, pero me de gustó dorado. también, sí. Me gustó, sí. Estaba muy Salvo el guapa. detallito ese del. Me parece un rollo medieval, este no le cruzado encajaba mágico que ahí. llevaba ahí. No, pero bueno. ¿Algo más para destacar? Yo creo Bueno, que yo ya quiero hemos decir una dado... cosa que me A ver. olvidaba. A Me ver. olvidaba porque me traje un recorte de prensa. Porque bueno, tengo que decir que un orensano de Celanova, que es un pueblito de Orense maravilloso que tenéis que conocer, Sí, ya lo conozco. pues ha ganado un Grammy porque ha reversionado un tema de Lana del Rey y bueno, queremos felicitarlo porque es orensano, entonces yo también barro un poco para casa. Hombre, claro. Claro que felicidades. sí. Y Mucha bueno, alfombra roja. a raíz de la alfombra roja y de los Grammy, pues un gallegueño allí estaba. Alfombra roja y nuestro Carlos Cid ahí poniendo el punto musical. Bueno, pues tiempo ya para las votaciones, esos candidatos que se suman a la lista de posibles candidatos a los Premios Elegantes 2014, unos premios que se entregarán el día 23 de abril en el Hostal de los Reyes Católicos. Y bueno, queda todavía mucho camino por delante y una lista que todavía va a haber que pulir, pero entre esos numerosísimos personajes que aparecen en la lista, ¿a quién podemos sumar hoy? Pues. Tin, tan, tin, tan, tin, Mira, tan. voy a votar a Lupe, que no sé si la hemos votado este año, no ha ganado ninguna. A Lupe por ese fular coral. A Lupe Rodríguez. Lupe Rodríguez, sí. Y de chicos voy a dejar el premio Desierto. Lupe Rodríguez, Sí. Premio Desierto masculino. Yo voy a votar a Rafa Cid, el periodista, Rafa Cid, televisión, que lo veíamos... que también hay que decir que siendo o no siendo elegante, que sí que lo es, la planta hace mucho. O sea, el niño tiene percha. Rafa Cid. Y le por vuelvo a eso. dar el premio a Gloria Ferreira, que ya sé que la premiaron, pero no tenía otra. Entonces, pues un beso para Gloria y un voto Que siempre más. nos encanta. Que a mí me Gloria encanta siempre, Ferreira. majísima. Rosa está aquí como no, por Dios, yo paso palabra. Yo paso palabra. Rosa quería votar a Beyoncé, se echó para atrás. Dijo, yo voy a votar a Bueno, veamos Beyoncé. esto, país, Le dio ¿no? caña y dijo, ya nada. Yo paso palabra, los tengo que ver ahí de frente porque algunos no los conozco. Marisa, Mira, a mí cada vez me cuesta más votar. Una, porque ya hay muchísima gente que ha sido premiada, entonces evidentemente no quiero repetir. Y otra, porque, a ver, estamos intentando votar, lo que comentabas tú el otro día, pues a personas que a lo mejor no salen habitualmente en los vídeos o no acuden a los actos, pero que te gustan pues porque las ves por la calle. Entonces, yo sí que pediría a los santiagueses y santiaguesas que saquen y que se luzcan y se pasen por la calle aunque llueva, como dice el anuncio, si chove que chova, y que nos den un poquito de juego y que queremos así... Claro. Vamos a estar ojeando, que la gente se dé cuenta que estamos ojeando para buscar posibles candidatos. Tengo 3 masculinos, yo voy a dejar Desierto el femenino, para compensar. para compensar un poco a Inés, pero voy a votar a uno solo, porque si no veo otra cosa así que me entusiasme más, me reservo 2 para próximas semanas. Entonces yo voy a votar a Manuel Silva, que no tiene premio y me parece que va fenomenal siempre. Da igual que trabaje, que vaya con traje y corbata diario, que va estupendo, que vaya de sport con sus jerseycitos, sus chaquetitas, ideal. De los pies a la cabeza, porque luego en calzado también lo cuida mucho y me gusta mucho. Manuel Silva, que yo estoy de acuerdo contigo, va ideal, que ya estuvo un año finalista en los Premios Elegantes, así que bueno, a ver si de esta van la vencida y lo tenemos ahí de supercandidato. Pues Manuel Silva, Lupe Rodríguez, Rafa Cid y Gloria Ferreiro, que se suben a esta lista de posibles candidatos a los Premios Elegantes 2014. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado aquí hoy y nosotros nos vamos a publicidad mientras Manu baila un rato y volvemos con corazón.